Lo decíamos al principio del programa, el Gobierno Nacional anunció el cierre del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Políticas públicas federales que se sostienen o se construyen desde 1995, que fue cuando se creó el INADI. Estamos en comunicación telefónica con la doctora María José Lubertino, expresidenta del INADI y presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. María José, qué gusto tenerte. Carolina, Adriel y Gisela te saludan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por preocuparse por este tema que realmente, bueno, en principio llevar tranquilidad, que el INADI está creado por ley y no se puede derogar por un mensaje en Twitter ni por un posteo de un león en Instagram, ¿no? Sí. El Estado tiene algunas reglas, la Constitución sostiene la división de poderes y bueno, este tema ya estaba incluido en la ley ómnibus. Ellos querían derogar el INADI, pero la ley ómnibus se cayó, no sé si por impericia de sus propios diputados o por la voluntad de no seguir avanzando porque no llegaban a un acuerdo en los temas económicos y la negociación con los gobernadores. Pero lo cierto es que si quisieran suprimir el INADI, como lo anunciaron hoy, deben mandar un proyecto de ley al Congreso. Se debe debatir y esperemos que se debata escuchando a las organizaciones de la sociedad civil que luchamos en contra de la discriminación desde distintos sectores. Recordemos que cuando se crea el INADI en 1995, después de la voladura de la AMIA, de la Embajada de Israel, la DAIA tuvo un protagonismo en la creación de este organismo. Hoy mismo la DAIA se expidió en contra de la desaparición del INADI. También todas las articulaciones de las iglesias islámicas, las iglesias de distintas religiones y también otros órganos y organismos y instituciones, como la Fundación Ana Frank, como la Federación LGBT, como AMUNRA, como ACA. O sea, son muchas las organizaciones de la sociedad civil en distintos temas, sí, de los afros, de los indígenas, que han venido construyendo INADI durante estos años y que saben de cuánto ha sido útil para generar conciencia, para que se visibilice el tema, para defender a personas en casos concretos. Eso es lo que te iba a decir, María José, porque esto es importante para la gente que nos está escuchando. Dice, bueno, había X, porque además lo primero que tiran por la cabeza es la cantidad de sueldos, digo, que siempre parece un montón, los alquileres, los gastos, las oficinas y bla. Primero, pero, sí. Lo primero que te quiero decir es lo siguiente. Yo no discuto ni opino y no tengo el poder, está votado este gobierno. Una cosa que vos me digas, este gobierno cree que el Estado es el enemigo del pueblo, que el Estado es una máquina de delinquir, que, bueno, digamos, tiene una concepción del Estado distinta a la que yo tengo, que tiene que ver con un Estado presente que puede acompañar a las personas más vulnerables, un Estado que puede equilibrar las desigualdades entre los poderosos, los grupos monopólicos, oligopólicos y concentrados, y la gente común que hoy vive el impacto de este ajuste brutal. Digamos, tenemos concepciones distintas, sí. La población votó este modelo gobierna. Yo no defiendo una estructura por la estructura misma. Si algo no es eficiente, se lo puede hacer eficiente. Por supuesto. Todo se puede mejorar. Digo, yo no defiendo ñoqui, yo no defiendo... No, María José, por eso te preguntaba, Defendemos principios y valores. Bueno. Yo llamé al ministro de Justicia
ni bien fue designado y empezó a decir que había que sacar las delegaciones del INADI, le expliqué, primero, que enfrentamos un fenómeno que no son hechos aislados, judicializables, sino que enfrentamos un fenómeno que es estructural, que el Estado nacional, provincial, municipal y los tres poderes del Estado muchas veces son los responsables de las discriminaciones sistémicas. Claro. En el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en la seguridad. Entonces, que muchas veces el INADI sirve como un organismo descentralizado porque incluso controla a áreas del Estado que pueden cometer hechos de discriminación. Yo tuve dictámenes, no sé, contra el CONICET por temas de edadismo y por límites de edad a determinadas categorías de investigación. Tuvimos intervenciones vinculadas a la pauta publicitaria y la discriminación a algunos diarios, a algunos periódicos, y eran dictámenes que de alguna manera cuestionaban políticas que se estaban tomando desde el gobierno. Claro, claro. Entonces, y es más, en la descentralización de las provincias que él critica, es donde más sentido tiene, porque la educación, la salud y la seguridad están descentralizadas en las provincias y el organismo del INADI no tiene que ser un órgano dependiente del gobierno. Creo que hay una confusión. Sí. Una cosa es que el Estado tenga políticas públicas de derechos humanos que pueden tenerlo las provincias, la nación, y otra cosa es el INADI, que sirve con este contralor del propio Estado, por eso es un descentralizado, por eso está en las distintas provincias, por eso tiene delegaciones. Un organismo que cumple los mandatos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como es la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación, racismo, xenofobia, discriminación contra las mujeres, discriminación a las personas con discapacidad. Un organismo que ha sido invitado por los organismos pares, hay organismos similares en Francia, sí, en el Reino Unido, en México, nos han no solamente felicitado por cómo trabajábamos, sino que han aprendido, igual que nosotros aprendimos de ellos, intercambiamos información. Hay procedimientos que han modificado, no sé, en México, tomando el ejemplo de cómo nosotros funcionábamos o sugerencias recíprocas. Quiero decirte, esto no es un invento, claro, pasó por muchísimas gestiones de gobierno de diferente índole. Por supuesto, yo no puedo rendir cuentas de lo que hicieron otros interventores del organismo. Yo hablo de lo que yo conozco como presidenta, que fue tuve el honor de haber sido designada con el consenso de todos los bloques políticos por el Congreso de la Nación. Entonces le dije, hay que volver a recuperar esa capacidad de que se pongan de acuerdo en los nombres en el INADI para presidirlo, pero es un organismo que es colegiado, que tiene un consejo que está integrado también por sociedad civil. Una cosa es mejorar las instituciones y otra cosa es... Bueno, pero nos pasa con un montón, nos pasan con un montón de situaciones, de institutos, nos pasa con el tema de la cultura, del Instituto de Cine, digo, pasa un montón. Ahora, a mí me interesaría también tener como la humanización del instituto, del organismo, para que entendamos el valor real de estos, digo, concreto. Ayer hablábamos con Nacho Levi y decíamos, bueno, no pensar en números, pensar en la cara de esa persona, en los ojos de ese nene que no tiene para comer. En esto lo mismo, ¿qué caso, si te pregunto a vos, María José, qué caso a vos te viene a la cabeza si te digo, ¿cuál fue esa situación o esta gestión que hiciste a través del INADI, cuando estabas a cargo del INADI, que a vos te llenó el alma, que llegaste a tu casa y dijiste, todo esto tiene mucho sentido? Muchísimas situaciones de mamás en situación de indigencia, con niños con discapacidad que estaban sin vivienda, personas que han sufrido situaciones de discriminación estructural
de pueblos originarios en relación al maltrato en distintas provincias, niña toda violada que no había tenido educación sexual ni acceso a la anticoncepción y que le rechazaron la interrupción voluntaria del embarazo aun cuando ya era legal y tuvimos una intervención importante. O sea, te puedo contar cientos de casos de los afro, de gente inmigrante. Estaría mal que yo hable, digamos, como hablando bien de mi gestión. Escribí un libro que se llama Camino a la Igualdad cuando me fui del INADI y dije de muchos casos, conté Sí. anécdotas, conté casos y conté también todo lo que habíamos podido avanzar. Yo creo que la ley de matrimonio igualitario hay un antes y un después de nuestra gestión en el INADI, porque se habilitó un debate, se acompañó a todas las organizaciones LGBT en ese proyecto, se trabajó por la ley de identidad de género. Yo acompañé personalmente, o sea, yo vengo trabajando en estos temas desde antes del INADI. Pero yo te escucho ahora... Pero, sí. Perdóname, te escucho ahora con todo esto y digo, bueno, pero todas las políticas o hay un montón de declaraciones que van en contra de estos derechos que ya son ley. Digo, hay muchas declaraciones públicas de funcionarios, de legisladores, de diputadas que van en contra de la educación sexual. Entonces, ¿no será una estrategia, ¿no será una estrategia decir cierro el INADI para allanar el camino por estas leyes? ¿Vamos por las leyes? ¿Vamos por todo, de verdad? Es lo mismo, para sacar el INADI tienen que discutir una ley. Para sacar esas leyes tiene que discutirse en el Parlamento. Sí. Yo pongo en duda que exista una mayoría que quiera sacar la educación sexual. No creo que haya una mayoría que quiera sacar el aborto. No creo que haya una mayoría que quiera anular el INADI. Creo que están haciendo una sobreactuación para su núcleo duro sobre algunos temas, también para tener prensa, para tapar las cosas graves que están sucediendo. O sea, la noticia de hoy es que se reunieron con el Fondo Monetario Internacional y no sabemos qué acordaron. La noticia de hoy es que no llegan los alimentos a los comedores, no llegan los medicamentos a los enfermos oncológicos. O sea, yo quiero hablar de lo que está pasando en INADI y su derogación, que te imaginás que yo soy una acérrima defensora de la institución. No es el tema hoy. Ese tema lo tiran hoy a los medios con un póster, con una figura en el Instagram, para que todos discutamos eso, porque ellos saben que es un tema que va a generar polémica en la sociedad y debate, y etcétera. Pero el tema hoy es que todo el superávit fiscal del mes de enero se hizo sobre la cabeza de los jubilados que van a congelar sus ingresos, de los trabajadores, que no hay consenso ni consejo del salario que se pongan de acuerdo. Entonces digo, yo quiero discutir el tarifazo que viene en marzo y en abril. Otra bomba de humo, María José, como pasó el otro día con la derogación de la ley del aborto, para que hablemos de eso. Para mí, la derogación de la ley del aborto es una bomba de humo. El pelearse con Lali Espósito es una bomba de humo. El pelearse con el provocar a las periodistas, que no deja de tener gravedad. O sea, no le quito gravedad a la violencia de género contra las periodistas, contra Lali, o no le quito gravedad a que estén tirando esta información de que van a suscribir el INADI. Pero vos fijate que él dice, INADI fuera, tiene que salir el ministro cuando a primera hora de la mañana Dorni dice, eliminamos el INADI, y yo digo, pero es una ley, no se puede, porque el que no sabe, no se acuerda, o no recuerda, un periodista inclusive no se acuerdan que es una ley, que no lo pueden sacar por Twitter. No, y el miedo de los trabajadores, de las trabajadoras del INADI, que dicen, ay, ya corremos peligro. Vuelve a tambalear todo desde la base. Pero además, imagínate la inestabilidad emocional para toda la gente que está en un organismo que está trabajando para tal cosa,
y tienen que parar para saber qué pasa. Después salió Cuño Libarona a decir que sabían que era una ley y que no se puede sacar de buenas a primeras, que tendrán que elaborar un proyecto de ley para sacarlo. Después, en el párrafo siguiente, Cuño dice: los trabajadores que trabajen y cumplan no se tienen que preocupar porque pasarán al Ministerio de Justicia. Eso no es un acto de beneficencia. Claro. Eso es porque hay una ley que ampara los derechos de los trabajadores, que además la mayoría en el INADI están por concurso, ¿entendés? ¿No? Claro. Concurso público que se hizo en varias distintas capas geológicas, ¿entendés? O sea, fueron distintos gobiernos de distintos signos políticos que hicieron concursos. No es que la gente vino en un paracaídas. Después, si hay un ñoqui, yo estoy súper de acuerdo en que lo saquen. Si hay ineficiencia, hay procedimientos para hacer más eficiente una gestión, pero eso no significa cerrar el organismo, un disparate, ¿entendés? Igual, yo supongo que si hay un proyecto de ley, como hemos discutido cada uno de los proyectos de ley, exigimos como sociedad civil estar presentes en ese debate, donde yo quiero sentar en la mesa a indígenas, afro, personas con discapacidad, adultos mayores, adolescentes, jóvenes, mujeres, que digamos las organizaciones de la sociedad civil, si nadie sirvió o no sirvió para algo, ¿entendés? Entonces, eso, yo quiero ver esa discusión, como cada una de las discusiones de los derechos que están conquistados. Por supuesto que teniendo la manija del presupuesto y mientras esté este DNU vigente, ellos pueden financiar estas políticas públicas. Puede estar vigente la ley de educación sexual, pero si tenés un Ministerio de Educación que no financia la actividad, o si tenés vigente la ley de aborto o la anticoncepción, pero el Ministerio de Salud no da la provisión de los anticonceptivos o de los métodos abortivos, obviamente destruís la ley por el desfinanciamiento. Sí, obvio. Pero bueno, será el momento en donde haremos un amparo, esto va a ser una batalla campal. Si ellos no cumplen con las leyes vigentes porque las desfinancian, porque todo les parece superfluo, todo les parece innecesario, el estado mínimo es el estado el logo del comercio de las gallinas, como diría Alfonsín en la década del 80. ¿No? María La José. libertad del logo del comercio de las gallinas es la libertad de que los oligopolios de la salud fijen la tarifa a toda la población, de que los oligopolios de la energía les fijen la tarifa a las personas, no importa si pueden pagarla o no. Bueno, eso no es el fin, supongo yo, con el que sus votantes lo votaron, ¿me entendés? Porque María José, me quedé pensando en la charla que dijo que tuvo con el ministro Cuño Libarona, en cuáles fueron las respuestas o las reflexiones, digo, después de lo que fue el comunicado de hoy y decir que va a absorber a los trabajadores. Mi conversación con Cuño Libarona fue cuando él asumió y empezó a decir que iba a revisar las delegaciones del INADI. Él dijo dos cosas: que había ineficiencia, que iba a revisar las delegaciones, que había personal innecesario, etcétera. Entonces yo le dije que yo no defendía, ni tenía ningún interés personal, que no es que defendía a una persona o a un grupo, o qué sé yo, que era, mi llamado tenía por objeto una parte institucional, que era preservar los principios, valores y la lógica con la que se creó este organismo, y que yo creo que pusimos en valor durante nuestra gestión, y que, digamos, me parecía, primero, que había que recuperar la buena práctica de que la presidencia del INADI sea conforme la ley indica, no una intervención, sino que se haga el esfuerzo de buscar nombres que tengan el consenso de las distintas fuerzas políticas para que ese organismo tenga la fortaleza de saber que está llevando adelante una política de Estado, que se vuelva a integrar el espacio colegiado, por qué defendíamos las delegaciones. Entonces,
él volvió a insistir con la ineficacia, que tenía más personal, que él... Entonces, él es un abogado penalista, está acostumbrado a pensar en términos de litigio, de casos particulares, y yo trataba de explicarle que el INADI cumplía un montón de otras funciones que tienen más que ver con un cambio estructural, que tienen que ver con... Sí, pero es difícil cuando vienen con esta cabeza. María José, la verdad es que queremos seguir charlando, pero ya se nos viene el informativo de encima. Te mandamos un abrazo enorme y ya charlaremos de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta la próxima. María José Lubertino pasaba por aquí, expresidenta del INADI, explicando un poco también lo que se hizo. Vamos con la